¿Qué tiene que ver la autorrealización con la felicidad? Hola, soy Joana Toledo de reinventatuvida.com y hoy vamos a desarrollar este tema. Vamos a hablar sobre felicidad, sobre autorrealización, cómo se relacionan estas dos temáticas. Y para empezar, quiero citar al Dalai Lama con una reflexión que hizo en una de sus intervenciones públicas y que nos dice lo siguiente. Dice, abro comillas, creo que el propósito fundamental de nuestra vida es buscar la felicidad. Tanto si se tienen creencias religiosas como si no, si se cree en tal o cual religión, todos buscamos algo mejor en la vida. Así pues, creo que el movimiento primordial de nuestra vida nos encamina en pos de la felicidad. Cierro comillas. Esta reflexión del Dalai Lama me lleva a recordar una frase que tal vez, aunque te suene a cliché, ¿sí? Y es el hecho de que siempre escuchamos que se dice que todos venimos a este mundo a ser felices, ¿sí? Entonces ya parece como un cliché, pero quiero recordarte que esa sí es la premisa fundamental por la que estamos en este mundo. Esto tiene que ver con algo que se llama el propósito interno, del cual me gusta hablar en mis emails y que tiene que ver con el hecho de que todos tenemos como propósito fundamental el venir a este mundo a ser felices por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra felicidad no debe depender ni de lo que piense tu pareja o de la felicidad que puedas tener o los momentos felices que puedas tener con las personas que amas o de lo que te pueda ofrecer tu trabajo, tu profesión, tus viajes, es decir, todo eso está muy bien, ¿sí? Sin embargo, no hay que olvidar nuestro propósito principal, nuestro propósito interno y el que compartimos todos, y es venir a este mundo a ser felices por nosotros mismos. Es decir, que la fuente de felicidad no esté en el exterior, sino que esta felicidad sea algo que se relacione con que nada te robe la paz, que sea una paz constante y una felicidad duradera. Entonces, esto me lleva a ir un poco al origen de la palabra felicidad o la palabra feliz, que en inglés se deriva de la palabra islandesa hap, que significa suerte o azar. ¿Sí? Y empiezo con este concepto porque yo hago parte de la cultura occidental y por lo tanto, pues mis creencias provienen de aquí. ¿Sí? Entonces, haciendo hincapié en el origen de la palabra felicidad, que significa suerte o azar, pues no es raro que la gente conciba la felicidad como algo efímero, ¿sí? Como algo difícil de alcanzar, como que si tienes suerte, la alcanzas, ¿verdad? Y es por eso que me encanta la percepción del Dalai Lama, lo sigo nombrando en este video, porque él nos habla que sí se puede alcanzar la felicidad mediante el entrenamiento de la mente. Ya sabes que me apasiona todo lo que tenga que ver con la mente, con la mentalidad, el mindset, y por eso quiero desarrollar este tema también desde este punto. Perfecto. Entonces, el Dalai Lama se refiere a la mente con un significado más de psique, de espíritu, y que incluye sentimiento, intelecto, corazón y cerebro, ¿sí? Lo que el Dalai Lama afirma es que al tener esta disciplina interna podemos transformar nuestra actitud, transformar nuestra perspectiva y transformar el enfoque de nuestra vida. Entonces, aunque yo sé que aquí hay que tener en cuenta muchos factores, pues lo que yo planteo es que para acercarnos a la felicidad hay que precisamente identificar cuáles son esos factores que nos generan felicidad y cuáles son esos factores que nos generan sufrimiento. ¿Sí? Y esto precisamente pues es lo que me lleva ahora a hablarte de realización personal. ¿Por qué? Porque al hablar de felicidad estamos hablando del sentido que le damos a nuestra vida, el sentido que le damos a nuestra existencia. Y sobre ello, el doctor Víctor Frank nos enseña que el sentido de la vida pues no es el mismo para todas las personas, ¿sí? Sé que al principio te hablaba que tenemos un propósito común, ¿sí? Sin embargo, también tenemos que es el propósito interno, sin embargo, tenemos también un propósito que es el propósito externo,
¿sí? Y este propósito externo pues puede variar de acuerdo con tus circunstancias personales. Sin embargo, lo que importa realmente es el significado que tú le des a ese momento concreto de tu vida. Y algo muy importante, pues es que logres conectar con esa razón por la que viniste a este mundo. En mi caso particular, el poder conectar con el proyecto de mi alma, pues me ayudó a encontrar una verdadera realización de mi potencial, ¿sí? Y aquí también tengo que mencionar al doctor Víctor Frank, porque lo que él nos dice es que cuando la persona logra ejercer, realizar su máximo potencial, pues entonces es cuando empieza a vivir una vida con sentido, ¿sí? Es cuando puede empezar a dar sus frutos a la vida, que es a lo que llamamos también el propósito externo. Ahora, retomando las palabras del Dalai Lama, que nos decía que hay que empezar a identificar aquellos factores que conducen a la felicidad y aquellos que conducen al sufrimiento, pues entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo salir del sufrimiento y encaminarte a la felicidad? Y algo que he escuchado también es que la felicidad no tiene tanto que ver con lo que vives o con lo que te sucede, sino con esa interpretación que tú le das a lo que te ha pasado, a lo que te esté pasando, ¿sí? Es como tú decides cada día aceptar tus circunstancias y más que aceptarlas, yo diría que trascenderlas, ¿sí? ¿Qué interpretación le vas a dar a eso que te está pasando? A salir del por qué me ha pasado esto y encaminarte hacia el para qué me ha pasado esto. Porque cuando tú empiezas ya a hacerte estas preguntas inteligentes que te llevan o que te conducen a respuestas trascendentales, es cuando puedes ya empezar a desatar esos nudos que están ahí generándote sufrimiento. Y precisamente cuando hablamos de sufrimiento o de esa rueda de sufrimiento, de estar en la rueda del sufrimiento, que muchas veces no tiene que ver con que estés pasando situaciones muy complejas, sino que estás guardando en tu mente memorias de situaciones o circunstancias del pasado, incluso de un pasado muy lejano, pero que te generan sufrimiento en tu presente. Entonces, esto me lleva a hablarte ya de la programación neurolingüística, ¿sí? Porque lo que nos enseña la programación neurolingüística es a identificar esos patrones mentales inconscientes que están ahí atormentándote en forma de pensamientos, de emociones, de sentimientos, y a reprogramarlos de tal manera que tengas una nueva información que te conduzca hacia tu felicidad, hacia una vida plena. Y lo que he encontrado con las personas a las que ayudo a través de mi práctica profesional, pues es que tu sistema de creencias determina tu actitud frente a la vida. Esto principalmente se genera por situaciones vividas en tu infancia, en tu adolescencia, aprendizajes que obtuviste de tus padres, de familiares, de cuidadores, maestros, y que también todo este sistema de creencias está determinado por el lugar donde naciste. ¿Sí? Entonces, una vez tomas conciencia de esto, lo modificas y dejas de permitir que todos estos pensamientos te roben la paz, porque eso es lo que hacen estos pensamientos, que no te aportan, sino que te están robando la paz. Cuando empiezas a eliminar esos patrones inconscientes, pues es cuando puedes darle, como te dije hace un ratito, información a tu mente para que te enfoque hacia la vida que quieres, ¿sí? Darle información a tu mente equivale a tener el néctar de los dioses, ¿sí? Porque eso es lo único que nuestro cerebro necesita, que le des opciones, opciones para ver con claridad, opciones para tomar nuevas decisiones. Bueno, y para ir recapitulando lo que hemos visto hasta ahora, pues realización, felicidad van de la mano, ¿sí? No puede estar la una sin la otra. Y creo que también ya te queda claro que lo que nos impide encontrar nuestra realización en gran medida es ese sistema de creencias que tenemos que inunda nuestra mente de pensamientos del pasado, de pensamientos del futuro y que nos impide vivir el momento presente y enfocarnos hacia experimentar nuestra felicidad, que como te dije al inicio, pues tiene que ver con el lograr ser feliz por ti mismo sin que dependa de nada, es decir, que logres tu paz, es decir, felicidad, realización, paz interior
desde mi punto de vista, van de la mano. Genial, como ves, este es un tema que me apasiona, que me encanta desarrollarlo y por eso es que lo tratamos en profundidad en mi programa Realización Personal con Sentido, mi método RPS, del cual ya están abiertas las inscripciones. En tu correo estás recibiendo toda la información para poder acceder a esta siguiente edición. Así que espero que este video te haya dejado reflexionando por lo menos y déjame en tus comentarios cuál es tu percepción. Me encantará leerte. Te mando un besito.